Alejandro Navarro había gastado millones para salvar la vida de su madre. Contrató a los mejores médicos, llenó la mansión de enfermeras y creyó que el dinero podía comprar tranquilidad. Pero una tarde, al regresar sin avisar, descubrió algo que ningún banco ni ninguna fortuna podían ofrecer. Una joven empleada doméstica estaba arrodillada junto a la anciana, afeitando con lágrimas en los ojos el último mechón de cabello que el cáncer aún no le había arrebatado. Y fue entonces cuando el empresario más poderoso de Madrid comprendió que había una deuda imposible de pagar. Los años que nunca estuvo presente cuando su madre más lo necesitó. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de miles de personas que jamás habían oído pronunciar su nombre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Navarro regresó a su mansión de La Moraleja un jueves por la tarde sin avisar a nadie. Aquello no era propio de él. Su vida llevaba años organizada con una precisión casi matemática, donde cada reunión, cada vuelo y cada compromiso aparecían previstos con semanas de antelación. Sin embargo, una negociación internacional había sido cancelada a última hora y, fiel a su costumbre de no desperdiciar el tiempo, tomó el primer vuelo disponible de regreso a Madrid. Cuando cruzó la puerta principal, dejó el maletín sobre el mármol del recibidor y permaneció inmóvil durante unos segundos. Había algo diferente en aquella casa inmensa, donde todo funcionaba con la exactitud de un mecanismo perfectamente ajustado. El aire tenía un aroma inesperado. No era el olor neutro de los sistemas de climatización, ni el perfume elegante de las flores decorativas, que el servicio renovaba cada semana siguiendo un protocolo establecido. Era un olor sencillo y cercano, como el de las flores recién compradas en un mercado del barrio y colocadas por alguien que deseaba alegrar el día de otra persona. También flotaba un delicado perfume a té caliente que parecía romper la fría perfección de la mansión. Alejandro avanzó despacio por el pasillo que conducía a la habitación de su madre, situada en la planta principal de la casa. A través de los grandes ventanales se veía el jardín cubierto por las primeras hojas doradas del otoño madrileño, movidas suavemente por el viento de la tarde. Doña Carmen llevaba meses luchando contra un cáncer avanzado. Alejandro había contratado a los mejores oncólogos, enfermeras privadas y especialistas del país. Había pagado tratamientos, equipos médicos y toda la atención imaginable sin detenerse nunca a pensar en el coste. Cada informe llegaba puntualmente a su correo electrónico, y él los revisaba entre reuniones y aeropuertos, convencido de que aquello bastaba para cumplir con su deber de hijo. Al acercarse a la puerta, la encontró entreabierta. Sin hacer ruido, miró hacia el interior. La escena que apareció ante sus ojos lo dejó completamente inmóvil. Lucía Romero estaba arrodillada frente a doña Carmen, sujetando con enorme delicadeza una pequeña máquina para retirar los últimos mechones de cabello que la quimioterapia había dejado atrás. Sus movimientos eran lentos, pacientes y extraordinariamente cuidadosos. No parecía una tarea doméstica ni una obligación laboral. Parecía un gesto de profundo cariño. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por las mejillas de la joven, mientras intentaba sonreír para que la anciana no sintiera vergüenza. Doña Carmen mantenía los ojos cerrados y sostenía la mano de Lucía con una tranquilidad que Alejandro no recordaba haber visto en mucho tiempo. En aquella habitación no había conversaciones importantes, ni grandes discursos. Solo había silencio, flores frescas junto a la ventana, una taza de té todavía humeante y una paz que ninguna fortuna había conseguido comprar. Algo se movió lentamente dentro de Alejandro. No era culpa exactamente. Tampoco era tristeza. Era el descubrimiento inesperado de que una persona prácticamente desconocida estaba ofreciendo a su madre aquello que él nunca había sabido darle: tiempo, compañía y una presencia sincera. Permaneció unos instantes observando la escena antes de retirarse con la misma discreción con la que había llegado. Entró en su despacho. Abrió el ordenador por simple costumbre y contempló durante varios minutos
la pantalla llena de correos sin leer, los nombres de clientes, contratos y reuniones aparecían uno tras otro, pero ninguna palabra conseguía captar su atención. Su pensamiento seguía detenido frente a aquella puerta entreabierta. Intentó recordar la última vez que había tomado la mano de su madre. No pudo hacerlo. Cerró lentamente el portátil y apoyó la frente sobre las manos, mientras el silencio llenaba el despacho. Fuera. El sol de otoño comenzaba a ocultarse sobre Madrid, tiñendo de tonos anaranjados los jardines de la mansión y proyectando largas sombras sobre los senderos de piedra. Solo entonces comprendió que había dedicado toda una vida a levantar edificios, empresas y fortunas inmensas, pero quizá nunca había encontrado el tiempo necesario para construir el lugar más importante de todos, un verdadero hogar. A la mañana siguiente, una luz dorada y apacible entraba por las grandes ventanas de la mansión, mientras Madrid despertaba lentamente bajo un cielo despejado. En el jardín aún brillaban las gotas de rocío sobre las rosas blancas que alguien había colocado el día anterior junto a la terraza, y el aire fresco del otoño parecía traer consigo una calma que contrastaba con la inquietud que habitaba en Alejandro. Llevaba varias horas despierto, aunque apenas había conseguido dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma escena: Lucía arrodillada junto a su madre. Las lágrimas silenciosas, las flores frescas y aquella extraña paz que seguía sin comprender. Pidió a Mercedes Ortega el expediente completo del personal de servicio. La administradora apareció pocos minutos después, con una carpeta perfectamente ordenada, y la dejó sobre el escritorio sin hacer preguntas. Alejandro comenzó a revisar las hojas hasta detenerse en un nombre: Lucía Romero, 28 años. Contratada hacía poco más de 6 meses para tareas domésticas y apoyo general en la casa. Nada de aquel expediente explicaba lo que había visto la tarde anterior. No había referencias a cuidados especiales, ni funciones relacionadas con el acompañamiento de pacientes, ni una sola línea que justificara la delicadeza con la que había tratado a doña Carmen. Pidió que la hicieran pasar a su despacho. Lucía entró con paso tranquilo. Llevaba el uniforme sencillo de todos los días y el cabello recogido con la misma discreción que caracterizaba todos sus movimientos. Saludó con educación y permaneció de pie hasta que Alejandro le indicó que tomara asiento. Durante unos instantes ninguno habló. El silencio parecía ocupar todo el despacho, como si ambos esperaran que fuera el otro quien encontrara las primeras palabras. Finalmente, Alejandro rompió aquella quietud. Le preguntó por qué dedicaba tantas horas a su madre, cuando aquello no figuraba entre sus responsabilidades laborales. Lucía bajó la mirada apenas un instante antes de responder con una serenidad que sorprendió a Alejandro. Explicó que muchas noches doña Carmen no podía dormir por el dolor, que el miedo aparecía cuando la casa quedaba en silencio y que, en ocasiones, lo único que necesitaba era escuchar una voz cercana o sentir que alguien permanecía sentado a su lado. Después añadió, casi en un susurro, que cuidar una enfermedad y acompañar a una persona no siempre eran la misma cosa. Alejandro escuchó sin interrumpirla. Por primera vez alguien hablaba de su madre sin mencionar análisis clínicos, tratamientos, porcentajes de recuperación o medicamentos. Hablaba de soledad. Aquella palabra quedó suspendida en el aire con un peso que ningún informe médico había conseguido transmitirle jamás. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió lentamente. Doña Carmen apareció en su silla de ruedas acompañada por una enfermera. Su rostro reflejaba el cansancio de la enfermedad, pero sus ojos conservaban una firmeza serena que el tiempo no había logrado borrar. Miró primero a Lucía y después a su hijo. Con voz pausada explicó que aquella muchacha había sido la única persona que se había sentado a escucharla cuando las noches parecían interminables. Recordó que los médicos cumplían con profesionalidad su trabajo y que las enfermeras atendían cada necesidad clínica con esmero. Pero también dijo que, cuando todos abandonaban la habitación, Lucía seguía allí sin que nadie se lo pidiera. Luego fijó la mirada en Alejandro.
Le confesó que durante meses había recibido informes médicos, llamadas rápidas y mensajes preocupados, pero que había echado de menos algo mucho más sencillo y mucho más difícil de reemplazar: la presencia de su hijo. El despacho quedó completamente en silencio. Alejandro sintió que ninguna explicación podía aliviar el vacío que aquellas palabras acababan de abrir dentro de él. Miró a Lucía, que seguía en silencio sin intentar justificarse, y comprendió que la humildad también podía ser una forma extraordinaria de grandeza. Doña Carmen sonrió con ternura antes de pedir que la acompañaran de nuevo a su habitación. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el despacho quedó envuelto en una calma incómoda. Alejandro permaneció varios minutos inmóvil frente a la ventana contemplando los árboles del jardín, cuyas hojas comenzaban a teñirse de tonos ocres bajo el otoño madrileño. Sobre la mesa seguían acumulándose contratos, reuniones y proyectos millonarios que hasta el día anterior le habrían parecido imprescindibles. Ahora, sin embargo, todos parecían haber perdido importancia. Cerró el ordenador sin revisar un solo correo. Después salió lentamente al pasillo y caminó en dirección a la habitación de su madre, como si estuviera intentando reencontrar un camino que había permanecido demasiado tiempo olvidado dentro de sí mismo. Aquella noche, cuando el resto de la mansión permanecía en silencio, Alejandro regresó a su despacho incapaz de concentrarse en el trabajo. Sobre la pantalla del ordenador, seguían apareciendo informes financieros, contratos pendientes y mensajes marcados como urgentes. Pero su atención estaba muy lejos de aquellos números que durante tantos años habían gobernado su vida. Una y otra vez regresaban a su memoria las palabras de su madre, y la serenidad con la que Lucía había defendido algo tan sencillo como permanecer al lado de una persona que sufre. Movido por una curiosidad que hacía mucho tiempo no experimentaba, pidió acceso a los registros internos de la casa. Revisó horarios, entradas y salidas del personal, anotaciones del sistema de seguridad y pequeños informes administrativos que normalmente jamás habría considerado importantes. Poco a poco comenzó a descubrir una historia que nadie había escrito para él. Lucía había permanecido en la mansión muchas noches después de terminar su jornada. En varias ocasiones había regresado horas más tarde, únicamente para comprobar que doña Carmen descansaba tranquila. Ninguna de aquellas horas aparecía reflejada como trabajo extraordinario, ni existía solicitud alguna que justificara su presencia. Continuó revisando documentos. Encontró pequeños recibos de una farmacia cercana, compras de infusiones suaves para aliviar las náuseas, caramelos de miel para la garganta y flores sencillas adquiridas en un mercado del centro de Madrid. Todo había sido pagado con dinero personal. Alejandro apoyó lentamente las manos sobre el escritorio mientras contemplaba aquellos papeles. No lograba entender por qué alguien dedicaría tanto tiempo y tantos pequeños esfuerzos a una mujer con la que no compartía ningún vínculo familiar. Cerró las carpetas y salió al pasillo. La casa permanecía casi a oscuras. Solo algunas lámparas iluminaban los corredores con una luz tenue que hacía todavía más profundo el silencio de la noche. Desde algún lugar llegaba el suave aroma del té que Lucía acostumbraba preparar antes de acostar a doña Carmen. Al pasar frente a la habitación, observó que la puerta permanecía ligeramente entreabierta. Se acercó despacio. Lucía estaba sentada junto a la cama con un libro entre las manos. Leía en voz baja una vieja novela mientras doña Carmen dormía plácidamente. Cada cierto tiempo levantaba la vista para comprobar que su respiración seguía tranquila y después continuaba leyendo con la misma calma, como si las palabras pudieran velar el sueño mejor que cualquier medicina. No parecía una empleada cumpliendo una obligación. Parecía una hija acompañando a su madre. Alejandro permaneció inmóvil durante varios minutos. La luz cálida de la lámpara caía sobre las flores frescas colocadas junto a la ventana, sobre un vaso de agua, sobre una pequeña taza vacía de té, y sobre el libro abierto que descansaba entre las manos de Lucía. Todo era extraordinariamente sencillo. Y, sin embargo, aquel pequeño rincón de la mansión
Parecía contener más vida que cualquiera de los grandes salones decorados con mármol, cuadros antiguos y muebles de lujo. Cuando Lucía terminó el capítulo, cerró el libro con delicadeza y acomodó la manta sobre los hombros de doña Carmen sin despertarla. Después apagó una de las luces y permaneció allí, simplemente compartiendo el silencio de la habitación. Alejandro sintió una emoción desconocida. Comprendió que durante años había confundido el cuidado con la eficiencia y el amor con el cumplimiento de obligaciones económicas. Mientras regresaba lentamente hacia su habitación, una sensación lejana cruzó su memoria. El eco difuso de una tarde de infancia, en la que caminaba tomado de la mano de su madre. No recordaba el lugar ni las palabras que habían compartido. Solo aquella antigua sensación de seguridad que hacía mucho tiempo había quedado enterrada bajo el peso del trabajo y las responsabilidades. Sonrió con una tristeza serena. Habían pasado demasiados años desde entonces. Aquella noche apenas pudo dormir. Mirando el techo de su habitación comprendió que había dedicado toda una vida a construir empresas admiradas por todos. Pero muy pocas veces había encontrado el tiempo necesario para construir los recuerdos sencillos que permanecen cuando todo lo demás desaparece. Los días comenzaron a transcurrir de una manera diferente en la mansión de La Moraleja. Alejandro regresaba cada tarde antes de que cayera el sol, y pasaba largos minutos junto a su madre, aunque todavía le costaba encontrar las palabras adecuadas. Muchas veces ninguno hablaba. Bastaba el silencio compartido, el sonido lejano de la lluvia o el aroma del té, que Lucía preparaba al caer la tarde para que doña Carmen sonriera con una serenidad que hacía meses parecía perdida. Una tarde de principios de invierno, mientras las nubes cubrían el cielo de Madrid y el aire olía a lluvia reciente. Un automóvil oscuro se detuvo frente a la entrada principal de la casa. Era Sofía Molina. Hacía tiempo que no visitaba la mansión y esperaba encontrar al Alejandro de siempre, ocupado, distante y rodeado de reuniones interminables. Incapaz de detenerse unos minutos para mirar por una ventana. Sin embargo, al cruzar el vestíbulo descubrió una escena completamente distinta. La puerta de la habitación de doña Carmen permanecía abierta. Desde el pasillo podía verse a Lucía cambiando las flores del jarrón, mientras la anciana sonreía con tranquilidad. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo una taza de café ya casi frío y escuchando una historia que su madre recordaba de su juventud, cuando Madrid todavía tenía tranvías recorriendo algunas calles del centro. Aquella imagen desconcertó profundamente a Sofía. Durante el almuerzo preguntó discretamente a Mercedes Ortega por la joven empleada. La administradora respondió con prudencia, limitándose a explicar que Lucía ayudaba mucho a doña Carmen desde hacía meses y que su presencia había transformado el ambiente de la casa. Pero Sofía no quedó satisfecha. Más tarde, cuando encontró a Alejandro en la biblioteca, decidió hablar con franqueza. Le dijo que una empleada no debía ocupar un lugar tan cercano dentro de la familia y que una implicación emocional tan profunda podía terminar generando problemas para todos. Alejandro permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Explicó que Lucía nunca había pedido privilegios, dinero ni reconocimientos. Simplemente había hecho aquello que nadie más había sabido hacer cuando su madre más lo necesitaba. Sofía insistió en que las emociones podían nublar el juicio y recordó que muchas personas actuaban esperando obtener algo a cambio. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Después de tantos años viviendo bajo las mismas certezas, empezaba a comprender que existían gestos cuyo valor no podía medirse con dinero ni con contratos. Miró por la ventana, donde las hojas secas se movían con el viento, y respondió que algunas personas ofrecían compañía porque entendían el valor de estar presentes, no porque esperaran una recompensa. Sofía guardó silencio. No discutió más. Recogió su abrigo y abandonó la casa con una expresión serena, aunque llena de dudas, como si también ella hubiera descubierto una realidad que nunca antes había considerado. Alejandro permaneció unos instantes observando cómo el automóvil desaparecía entre los árboles de la avenida.
Sintió que una parte de su antigua vida se alejaba lentamente junto con aquellas luces que desaparecían bajo la lluvia. Después caminó de regreso por el pasillo principal. Encontró a Lucía colocando unas margaritas blancas junto a la cama de doña Carmen. La anciana dormía profundamente mientras una melodía suave sonaba desde una pequeña radio apoyada sobre la cómoda. Lucía terminó de acomodar las flores y se dispuso a salir sin hacer ruido. Entonces Alejandro la detuvo, con una voz mucho más humilde de la que ella le había escuchado nunca. Le dio las gracias por todo lo que estaba haciendo por su madre. Lucía sonrió con sencillez y respondió que nadie debería afrontar la enfermedad en soledad. No añadió nada más. Aquellas palabras bastaron para llenar la habitación de un silencio cargado de significado. Esa misma noche, cuando la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la mansión y todos descansaban, un sonido inesperado rompió la calma de la casa. Desde el pasillo llegó la alarma del monitor médico instalado junto a la cama de doña Carmen. Alejandro salió corriendo sin imaginar que aquella madrugada estaba a punto de cambiar definitivamente el rumbo de su vida. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, cuando un sonido agudo atravesó el silencio de la mansión. Alejandro se levantó de inmediato y corrió por el pasillo sin detenerse a pensar. Hacía mucho tiempo que no sentía un miedo tan profundo. Al llegar a la habitación encontró a doña Carmen junto a la cama, respirando con dificultad. Había intentado levantarse sola y sus piernas ya no habían respondido. Lucía estaba arrodillada a su lado, sosteniéndole la cabeza con infinita delicadeza, mientras una enfermera llamaba al médico de guardia. Todo sucedía con rapidez, pero nadie levantaba la voz. Lucía hablaba despacio para tranquilizar a la anciana, acariciándole la mano mientras le pedía que respirara lentamente. Sus palabras eran sencillas, apenas un susurro, pero conseguían llenar la habitación de una extraña calma. Alejandro se arrodilló al otro lado de la cama. Tomó la mano de su madre sin saber muy bien qué hacer. Durante años había firmado contratos multimillonarios, sin vacilar un solo segundo. Pero ahora se sentía completamente indefenso frente al temblor de aquellos dedos frágiles que apenas podían responder a su presión. El médico llegó pocos minutos después. Explicó que se trataba de una crisis respiratoria provocada por la evolución natural de la enfermedad. Ajustó la medicación. Colocó oxígeno suplementario y pidió mantener vigilancia constante durante toda la noche. Poco a poco la respiración de doña Carmen comenzó a estabilizarse. La habitación quedó envuelta en una luz tenue. Solo se escuchaba el sonido rítmico del oxígeno y el murmullo lejano de la lluvia golpeando los cristales. Nadie parecía tener prisa por hablar. Lucía colocó una manta sobre los hombros de Alejandro y volvió a sentarse frente a la cama. Permanecieron allí durante horas. El reloj avanzó lentamente mientras la ciudad dormía. En un momento de la madrugada, Alejandro observó el rostro tranquilo de su madre, y un recuerdo olvidado terminó por abrirse paso en su memoria. Se vio caminando de su mano por el parque de El Retiro, llevando un pequeño barco de madera para hacerlo navegar sobre el estanque. Recordó su risa, el olor de las castañas asadas y la paciencia con la que ella esperaba cada uno de sus pasos. Habían pasado tantos años desde entonces que casi creyó haber imaginado aquel instante. Las lágrimas aparecieron sin hacer ruido. Lucía permaneció en silencio. No intentó consolarlo con frases vacías, simplemente siguió allí. Después de un largo rato, Alejandro rompió el silencio con una voz apenas audible. Preguntó cómo había encontrado fuerzas para acompañar así a una persona enferma durante tantos meses. Lucía tardó unos segundos en responder. Contó que su propia madre había fallecido años atrás a causa de un cáncer detectado demasiado tarde. Explicó que durante mucho tiempo había sentido culpa por no haber podido hacer más, hasta comprender que el mayor regalo no consistía en curar una enfermedad, sino en permanecer junto a quien la estaba atravesando. Alejandro bajó la mirada. Entendió entonces que durante demasiado tiempo había confundido el éxito con la ausencia y la responsabilidad con la distancia. Poco antes del amanecer,
Doña Carmen abrió lentamente los ojos. Encontró a su hijo sujetando su mano y a Lucía sentada junto a la ventana. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. No dijo una sola palabra. No era necesario. La paz que llenaba la habitación hablaba por todos. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar los tejados de Madrid, Alejandro comprendió que la vida le estaba ofreciendo una última oportunidad para reparar aquello que durante años había dejado escapar. Y decidió, en silencio, que no volvería a marcharse mientras su madre siguiera necesitando su presencia. El invierno volvió a Madrid con un frío sereno y un cielo limpio, que parecía extenderse sin final sobre la ciudad. En la habitación donde tantas tardes habían compartido silencios, libros y flores frescas, Doña Carmen descansaba con una tranquilidad que hacía pensar que el tiempo había decidido caminar más despacio. Aquella madrugada de diciembre permaneció acompañada únicamente por Alejandro y Lucía. No hubo prisas, ni voces alteradas, ni despedidas dramáticas. Lucía sostenía un viejo libro entre las manos y leía con la misma dulzura de siempre, mientras Alejandro permanecía sentado junto a la cama sujetando la mano de su madre. Las primeras luces del amanecer comenzaron a entrar por la ventana. Doña Carmen abrió lentamente los ojos y observó a los dos jóvenes frente a ella. Su mirada pasó de uno a otro con una serenidad imposible de describir. Sonrió apenas un instante. Después cerró los ojos para siempre. El silencio llenó la habitación. Alejandro no soltó su mano. Permaneció allí durante mucho tiempo, sintiendo que el dolor y la gratitud podían habitar el mismo corazón al mismo tiempo. Lucía cerró el libro y colocó una flor blanca junto a la ventana. Ninguno necesitó decir nada. Ambos comprendieron que algunas personas no desaparecen cuando se marchan, sino cuando dejan de inspirar amor en quienes permanecen. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo, aunque ya no del trabajo que Alejandro había conocido durante toda su vida. Junto a Lucía comenzó a construir la Fundación Carmen Navarro, un proyecto dedicado a acercar el diagnóstico temprano del cáncer a pueblos y barrios donde muchas familias nunca habían tenido acceso a revisiones médicas. Pronto, aquella iniciativa traspasó las fronteras de Madrid, y las primeras unidades móviles recorrieron pequeños municipios de Castilla-La Mancha, llevando esperanza allí donde antes solo existía incertidumbre. Alejandro acompañaba muchas de aquellas visitas. Ya no viajaba para cerrar negocios, sino para escuchar historias. Aprendió a sentarse junto a personas desconocidas, a compartir un café caliente en una plaza de pueblo y a descubrir que una conversación sencilla podía cambiar un día entero. Lucía dirigía cada programa con la misma calma con la que había cuidado de Doña Carmen. Nada había cambiado en ella. Seguía colocando flores frescas en cada oficina y saludando a todos por su nombre. Así, entre el peso de la rutina y el nacimiento de una nueva vocación, transcurrió el tiempo. Una tarde de diciembre. Exactamente un año después de la despedida, Alejandro visitó el cementerio de la Almudena. No llevó un ramo elegante. Compró unas margaritas en un pequeño puesto del mercado, porque recordó que su madre siempre decía que las flores más humildes eran las que más tiempo permanecían en la memoria. Permaneció unos minutos frente a la lápida. No habló. Solo estuvo presente. Al salir encontró a Lucía esperándolo junto a la entrada. Caminaron juntos por las calles tranquilas de Madrid hasta llegar a un pequeño restaurante cerca de Plaza Mayor, donde las luces navideñas iluminaban las fachadas antiguas. Pidieron una cena sencilla. Compartieron pan recién hecho, sopa caliente y una conversación sin prisas. Aquella noche Alejandro no miró el reloj. Miró a la persona que tenía delante. Comprendió entonces que el verdadero éxito nunca había estado en las empresas que construyó ni en las cifras de sus cuentas, sino en haber aprendido, aunque fuera tarde, a permanecer junto a quienes amaba. Mientras las campanas de una iglesia cercana anunciaban el comienzo de la noche, las luces de Madrid continuaban brillando sobre las calles húmedas por el invierno.
Y en algún lugar de aquella ciudad, entre flores sencillas, libros abiertos y manos que nunca dejaron de acompañarse, el recuerdo de doña Carmen seguía vivo, recordando silenciosamente que el tiempo compartido con quienes amamos es el único regalo que jamás pierde su valor. Al final, esta historia no habla solamente de una madre, de un hijo o de una joven capaz de cuidar sin esperar nada a cambio. Habla del tiempo que dejamos escapar creyendo que siempre volverá, y de las pequeñas oportunidades que la vida nos ofrece para reparar aquello que parecía perdido para siempre. Personalmente, creo que son precisamente esos gestos silenciosos. Una mano que acompaña, una flor sencilla sobre una mesa o una conversación compartida al caer la tarde, los que terminan dando sentido a toda una existencia. Si esta historia ha despertado alguna emoción en tu corazón, me gustaría saberlo. Escribe un 1 en los comentarios si te ha conmovido o deja un 0 si piensas que podría mejorar o deseas compartir alguna reflexión. A veces, las experiencias de quienes escuchan una historia también ayudan a iluminar el camino de los demás. Quizá la mayor enseñanza sea que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para reconstruir un hogar o para volver a sentarse junto a quienes amamos. El cariño sincero puede cambiar un destino. La bondad desinteresada puede abrir puertas que el dinero jamás consigue abrir. Y una familia no siempre nace de la sangre, sino de las personas que deciden permanecer cuando todo se vuelve difícil. La verdadera felicidad llega cuando dejamos de preguntarnos qué podemos recibir y comenzamos a descubrir cuánto podemos ofrecer. En la vida ocurre algo parecido a una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche de invierno. No ilumina todo el camino, pero basta su luz para ayudar a alguien a no perderse en la oscuridad. Tal vez por eso, un acto sencillo de amor tenga la fuerza de transformar generaciones enteras sin hacer ruido. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para invitar a la reflexión sobre el valor de la familia, el perdón y la compasión. Ojalá, después de escucharla, cada uno encuentre un momento para mirar a las personas que todavía caminan a su lado y recordar que el tiempo compartido sigue siendo el regalo más valioso que podemos ofrecer. Y si este relato ha encontrado un lugar en tu memoria, te invitamos a seguir acompañándonos en este espacio donde las historias continúan recordándonos que, igual que las flores más humildes, florecen incluso después del invierno. El corazón humano siempre puede volver a empezar.